les había subido el contenido del curso, pero allí se habían quedado unas fechas incorrectas, así que tengo que volverlo a subir. Y también quería que viéramos algo aquí un momentito. Vamos a ver si... por aquí con el tema de unas fechas. Hoy les dejo una tarea y mañana hacemos un Kahoot. No siempre nos vamos a ver los martes. Cuando no haya nada así que les coloque en la fecha, entonces no nos vemos los martes. Aquí tenemos, mañana sí hay un Kahoot. Es un pequeño quiz de lo que veamos hoy. Y por acá, a ver, para que confirmen allá los del tema 2, 13 de septiembre, los del tema 3, 21 de septiembre. Y aquí otras fechas, estas sí se quedan. El parcial 1 es el 27. Esta fecha no estaban en la planificación que había subido. Y por acá, el tema 4 es el 4 de octubre. El tema 5 es el 19. Solo para que lo tengan anotado allí. Y el parcial 2 es el 25 de octubre. De allí sigo por acá. El tema 6, el 9 de noviembre. El tema 7, 15 de noviembre. Y el tema 8, 22 de noviembre. Que es el último eje temático. Y por acá tenemos un proyectito final que es, tienen que ir recopilando los datos más importantes de lo que ustedes consideren, pues de los temas que vamos a ver, incluyendo las sustentaciones, o sea que por semana usted va haciendo anotaciones o va haciendo capturas, como le sea más fácil a usted. Recuerden que yo esta grabación se las coloco también ahí en la plataforma Moodle. Ustedes la pueden descargar y pueden recortar lo que ustedes consideren importante. Eso lo van a hacer en un formato de Word con su portada y todo lo demás. Y lo van a subir. Puede ser que lo trabajen con pasándolo a Calameo, que eso no, ustedes ya tendrían que ver cómo es. Si no saben, entonces yo les doy un tip. Pero la idea es de que ustedes, como son informáticos, puedan ir viendo si hacen un portafolio a su gusto, a su manera, o lo hacen tal como yo se lo sugiero, que es en esa parte sí, eso se llama creatividad. Así que allí usted lo puede hacer en Word, lo pasa a PDF y luego lo sube a esta herramienta que se llama Calameo. O lo hace en una herramienta completa que usted conozca, nueva, y que se llama cualquiera de las herramientas que se hacen, que permiten hacer portafolio. Esa la vamos a sustentar el día 1 de diciembre, que es todo lo que ustedes vamos a tener unos 5 minutos, el 1 y 2, porque son 2 días, unos 5 o 10 minutos por cada uno. Igual también lo podemos hacer en grupo, pero este sí es pequeño. Lo más 1 o grupos de lo máximo aquí sí serían 3, no más de ahí. O lo hacen individual o lo más 3 personas. Y las 3 tienen que aportar y las 3 tienen que hacer, el día que se sustenta, hacer su
su presentación, aunque sea mínima, pero todos tienen que participar. Bueno, allí por ese lado, y bueno, esto, no sé si tienen preguntas allí o se anotaron, igual esto se los voy a subir allá para que ustedes pues lo tengan. Bueno, ahora en sí vamos a la clase porque ya estamos un poquito retrasados acá. Y vamos a subir por acá. Esta herramienta que voy a usar, ustedes la pueden observar y también la pueden después visualizar y utilizar en sus presentaciones. No es genial, es... Profesora está compartiendo que no. No, me salió un momentito para... Ok. Porque no la veo. Tengo que verla para... Y me avisan si se está grabando, no vi desde acá. Si se está grabando la sesión porque la tienen que ver los que no. Ok, creo que... Presentación. Ok. Ok, ahora sí, estamos ya. Ahora sí la pueden mirar, me dicen. Sí, profe. Ok, aquí. Para nuestra segunda sesión de hoy, 23 de agosto. El contenido de la sesión es sistemas de procesamiento electrónico de datos. ¿Y esto en qué consiste básicamente? En la transformación de datos en información. Esto es parte de lo que nosotros pues conocemos aquí y que ya ustedes han escuchado, me imagino, en el colegio, en algún momento de su vida, cómo es que se representan los datos en el computador. Y alguien me dice que ha escuchado, o si no ha escuchado, cómo es la representación cuando escribo, por ejemplo, mi nombre en un X programa, ¿qué es lo que pasa dentro del computador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede comentar? Si escribo, por ejemplo, Mario Pérez, ¿el computador lo ve de esa forma? ¿Consideran que es así? No, profe. ¿Cómo lo transforma? Binario. Tal como dice allí, ¿verdad? En dígitos binarios. Y la mínima unidad
binaria dentro de un computador son los bits, ¿verdad? Que es el 1 y el 0. Y después de allí se van empaquetando en caracteres de más capacidad, y la mezcla de ceros y unos al final representa tanto números como letras, ¿verdad? Y caracteres especiales. Entonces, eso es lo que vamos a ver así en el día de hoy. Dice aquí, la información y su manejo a nivel general representa el principal avance tecnológico en el mundo de los negocios. El procesamiento electrónico de datos permite manejar un mundo diverso de tareas en forma rápida y efectiva. Recordando que hace más de 20 años la información no contaba con la velocidad que hoy en día. Y mucho antes, cuando se hacía manual, era probable que la información tardara meses para ser considerada información. De momento siempre iba a ser considerada datos nada más. ¿De qué consta un sistema de procesamiento electrónico de datos? Consta de un equipo periférico, que es todo lo que nosotros podemos ver, y en algunos casos no lo vemos porque está dentro del equipo. Por ejemplo, que nosotros no podemos ver que está dentro del equipo. Alguien que me diga, para que no se me duerman, porque es temprano y todavía tenemos sueño, ¿verdad? El disco duro, profe. El disco duro, ¿qué más? Importante dentro, que nosotros sabemos que está allí, pero El microprocesador. El procesador, las memorias RAM, todo lo que es las tarjetas de video, las tarjetas para internet, de red, ¿verdad? Todo eso está dentro del computador, pero no lo vemos, ¿sí? Entonces, el software es otra parte del sistema de procesamiento electrónico de datos, y él también está compuesto de varias divisiones. Y por fin, dentro del computador se da esa parte, que es el procesamiento electrónico de datos, ¿sí? Bien. El hardware, bueno, aquí solo para que ustedes lo recuerden, alguien que lo lea, alguien que me ayude con esa lectura allí, para que no sea yo la única que lee. Que ya lo dijimos, pero bueno, ahí está, para que compartan. ¿Qué es el hardware? Según esta definición. Dice, profe, el hardware de un ordenador lo componen todas las partes físicas y tangibles que componen todo el sistema que hace posible el funcionamiento del proceso de datos. Ok. El hardware, si algo está dañado, ¿verdad? No va a funcionar el equipo. O sea que eso es un engranaje que va ligado. ¿A qué va ligado? A la parte lógica. ¿Cuál es la parte lógica? El software. O sea, el hardware de un ordenador son todas esas partes físicas, pero ellas solitas allí sin un programa tampoco van a funcionar. Así que ellas van de la mano, ¿verdad? El hardware se clasifica en 3 grandes ramas. ¿Cuáles son? Los periféricos de entrada, los de salida y los de almacenamiento. Bien, cuando hablamos de periféricos de entrada, bueno, los elementos del hardware que ya ustedes conocen, el monitor, el CPU, el teclado, el mouse y, como dijimos, todo lo que se encuentra en la parte interna de las PC, laptop, etcétera, ¿verdad? Que allí vemos en un esquema todo lo que podemos por allí encontrar, y algunas cosas pues se quedan allí, que no están dentro de esta figura, pero que ya ustedes conocen y manejan, que son parte de lo que es el case o el equipo de un computador. Dentro de esos elementos del hardware que estábamos mencionando aquí, ya un poquito más de detalle, algunos nombres más conocidos, como ustedes lo ven aquí, en una computadora básica, ¿verdad? Disco flexible, impresora, que esa está afuera, pero también forma parte de
el computador, memoria, altavoz, etc. Y acá tenemos los periféricos de entrada. Dentro de ellos encontramos cámaras fotográficas, sensores, libros, videoproyectores, escáner, robots, iPod, tarjeta de memoria, etc. Todo eso que nos permite ingresar información son periféricos de entrada. Y los de salida, pues ya ustedes lo ven, lo conocen. Todo lo que nosotros podemos visualizar y que sale del computador para nosotros es un periférico de salida. Y los de almacenamiento comúnmente conocidos, el importante, el más importante, el disco duro, todo lo que son las memorias, los disquetes, CD, DVD, que ya no se utilizan mucho, los discos de estos que son externos, etc. Y la parte de software, alguien que me lea la parte de software. Y que me diga allí, alguien que lo lea. Sí, profe, software, equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. En contraposición a los componentes físicos, se clasifican tres grandes áreas: sistemas operativos, lenguaje de programación y software de aplicación. Ok, ¿qué piensan ustedes será primero? ¿Los lenguajes de programación o el sistema operativo? Así, si lo analizamos lógicamente. ¿Qué será primero? Lenguaje de programación, un sistema operativo. ¿Cuál tendrá mayor relevancia allí? Para hacer un lenguaje de programación, yo necesito tener un sistema operativo, ¿verdad? Si no tengo sistema operativo, no puedo hacer mi lenguaje de programación porque no me va a funcionar en ningún equipo. Ahora, para hacer un sistema operativo, ¿qué necesito? No sería el lenguaje de programación, profesora. Exacto. Entonces ahí nos quedamos en la duda, ¿verdad? ¿Qué es primero y qué es después? Pero en sus inicios, ¿se acuerdan cuál fue el primer sistema operativo? ¿Eso lo recuerdan? ¿Saben cuál es el primer sistema operativo que se utilizó? ¿Y cómo era? Sistema operativo DOS. Lo llegaron a usar. Ese que usa comandos. Y acá en la universidad a veces se utiliza porque cuando hacemos, estamos usando redes o estamos usando sistemas operativos cuando den ese curso, en algunas oportunidades van a tener que aprender a usar comandos a través de el buscador acá de Windows, ¿verdad? O sea que el DOS siempre va a estar allí. ¿Han utilizado esos comandos del sistema operativo? No los han usado nunca. Acá cuando den sistemas operativos de repente les va a tocar pues que el que les muestre algunos comandos desde allí, ¿sí? Bien, vamos a seguir acá. Procesamiento electrónico de los datos. Vamos entonces a lo que es lo que nos compete acá. Dijimos ya que hay una parte física, hay una parte lógica, y dentro de esa parte física debe estar todo ese engranaje de partes que corresponden a ese case o a ese ordenador, y que para que ella funcione necesitamos la parte lógica, que es el software. Necesitamos que tenga un sistema operativo, que tenga los lenguajes de programación allí no son tan importantes para los usuarios finales. Los lenguajes de programación son importantes para ¿quiénes? Para nosotros que somos los programadores o para los desarrolladores de software o para los que están realizando ese tipo de actividades. Para los que nada más dan uso a los equipos, solo necesitan ¿qué cosa? Los programas de aplicación. Y básicamente los programas de aplicación que utilizan las personas en este momento
cuáles son, a ver si han escuchado sobre alguno de ellos, en los que se procesa electrónicamente datos y se transforman en información. ¿Qué programas conocen? ¿Han escuchado? Uno que usamos todos los días, programa de aplicación. Así todos los días lo usamos, todos. ¿Cuál sería? Un paquete que es completo. Microsoft. El paquete de Microsoft Office. ¿Por qué? Porque dentro del que tenemos un procesador de texto y la mayoría de las empresas, antes en sus inicios, ¿qué hacían? Lo hacían a mano, tenían que hacerlo bien con sus reglas manuales. Cuando llegó el procesamiento electrónico de datos en aquel momento era súper difícil porque había que utilizar una unidad de disquete. En eso usted metía esa unidad de disquete y ponía el sistema operativo, ya él se grababa en el ordenador. Y luego para poder escribir, eso fue cuando estudié en la UTP, teníamos entonces que meter un disquete que tenía un procesador de texto, solo el procesador de texto, y allí entonces cuando usted metía ese disquete, ya le aparecía el programa para usted empezar a escribir. Luego de allí, entonces había que hacer, guardar eso allí y enviarlo a través de un cable hacia una impresora grande y esperar allí que te lo imprimieran. Eso funcionaba, eso fue como en el año 98 por allá, que funcionaba de esa forma, pero años hacia atrás era peor, no había manera. Y aquí en este ejemplo habla de el censo de los Estados Unidos, para que ustedes cuando tengan oportunidad busquen allá y recuerden que todos esos datitos ustedes los van a ir guardando en ese portafolio que ustedes van a tener para el final del semestre. ¿Qué pasaba en el censo de los Estados Unidos? Dice que demoraban hasta 7 años. En este periodo de 1850 a 1880 demoraron hasta 7, 8 años para poder dar los datos fiables. Imagínense si eran datos fiables. ¿Creen ustedes que pudieran ser datos fiables? Casi si tomaron los datos en el 50 y 7 años después los iban a dar, ¿eran fiables esos datos? Puede ser que algunos sí, profe, pero otros no. Cuando no variaban, por ejemplo, una familia de adultos, cuando hacían el censo y nada más estaba ese adulto, ya pónganse que no tuvo más hijos, o sea que en esa casa no hubo más aumento de población, ¿verdad? Allí sí pudieran ser los datos reales, pero en una casa donde había una pareja joven que en esos 7 años pudieron tener varios hijos, se imaginan, el censo nunca iba a ser un censo correcto, ¿verdad? Porque los datos iban a ir cambiando físicamente, pero en lo que era el listado manual que ellos iban haciendo, allí no cambiaba nunca. No iba a cambiar, así que los datos en esos tiempos como que no eran tan fiables, ¿verdad? Bien. ¿Alguien que lea esta parte? Yo, profesor. Dele. Historia del proceso de datos. Uh-huh. En su inicio la informática era manual, informes contables con calculadora y papel. Los primeros en intentar realizar cálculos a gran escala, Censo de Estados Unidos, 1850, de 1850 a 1880. O sea que ese fue el periodo donde se trató de hacer la información, como les comentaba hace un ratito. Bien, ¿cuáles son las funciones? Dice aquí. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver por aquí. Alguien que me lea esto, ¿cuáles son las funciones del procesamiento de datos? Yo, profesora. Ajá. Validación, asegurar que los datos suministrados son limpios, correctos y útiles. Clasificación. Ordena elementos de cierta secuencia y en diferentes conjuntos, perdón. Uh-huh.
Recapitulación. Reducir los detalles de los datos a sus principales puntos. Agregación. Combinación de múltiples piezas de datos. Análisis. La colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Información. Lista detallada o resumen de datos de información computarizada. Ok, eso de validación, o sea, cuando vamos a hacer, trabajamos en una empresa donde tenemos que hacer uso del equipo informático para ingresar datos al computador. Allí lo que dice que validación es cuando nosotros vamos a ingresar, tenemos que estar seguros que ese dato es el correcto, que esos son los datos correctos, ¿verdad? Para ingresar. Debemos clasificarlos. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa y somos captadores de datos, ¿qué tenemos que hacer allí? Tenemos que seleccionar si no han llevado su registro automáticamente, que de hecho hay empresas que todavía lo tienen manual. Entonces, ¿qué se selecciona allí? Los datos de compras, los datos de venta, los datos que van hacia el inventario, la planilla de salarios de los empleados, los datos de sus horas, todo eso se va seleccionando. Entonces aquí, primero validamos que sea una información útil, luego clasificamos esos datos, recapitulación que dice allí, vamos a recoger los datos necesarios, porque muchas veces cuando se ingresan datos a un ordenador de una factura de compras, ella trae un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué necesito yo para trabajar dentro de esa factura de compras? Sería la fecha, por decir, sería las unidades que estoy comprando, el costo de esas unidades, la descripción. Hay otros datos que no voy a necesitar de esa factura. Entonces, yo tengo que recopilar los datos que son importantes. Allí dice, agregación, combinación de múltiples piezas de datos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando voy a introducir los datos, ya yo recapitulé los datos necesarios, entonces yo voy a ingresarlos. Eso en el caso de la información que se realiza manual y que muchas empresas todavía lo tienen en cuenta. Hay otras que lo hacen automáticamente, por ejemplo, en los supermercados, ¿verdad? Que usted pasa a través de un código de barra y ya eso se clasifica dentro de un inventario y el total de esas compras se van para otro lado y así sucesivamente se van a ir seccionando cuando la información es procesada automáticamente. Luego de eso, dice, se hace un análisis. El análisis, que es la colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Esta parte ya aquí ya es escoger los datos que se van a presentar, por ejemplo, para al final de la semana, mostrarle al dueño de la empresa o a los accionistas qué es lo que ha pasado durante la semana, de acuerdo a las ventas, qué tienen en inventario, cuántas compras se hicieron, pero eso se hace, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio que maneja esta actividad, ¿verdad? Y la información ya pues sería como un resumen final, estados financieros, un balance general, etcétera, que no sé si ustedes han visto contabilidad, pero allí nosotros hacemos ese resumen, ¿verdad? Entonces, esto es así, las funciones primordiales de un sistema de procesamiento de datos. Bien, algo de historia del procesamiento de datos. Aquí tenemos un poco de historia. Después dice que se hacían manual, como lo vimos allá en el año 50, ellos le llamaban manual usando una calculadora, porque recuerden que ya en aquellos tiempos había una calculadora que por lo menos le permitía sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? En esos años de 1850 ya existía. Sin embargo, era muy tedioso esa calculadora y papel hacer esa actividad. Después de eso vino un señor que se llamaba Hermann Hollerith e inventó algo que se llamaba la tarjeta perforada.
La tarjeta perforada permitía entonces procesar los datos allí. Era un poco complicado y eso lo vamos a ver en un grupo por allí que tiene la historia de la computadora, que haga un poco de mención a lo que es esto de la historia, lo que eran las tarjetas perforadas y el invento que hizo Hermann Hollerith. Y después de eso se inventó la lógica de Boole. Ustedes saben, esa parte de lógica la han manejado, ¿verdad? ¿Qué es la parte lógica cuando decimos algo lógico? ¿Qué es? ¿Con qué nos basamos en algo lógico? ¿Qué respuestas necesito allí en la parte lógica? ¿Se acuerdan de eso? Debo tener 2 respuestas solamente ahí en la parte lógica. Una que diga sí y la otra que diga no. Eso lo han visto en los diagramas de flujo. ¿Ahora? ¿Han visto diagramas de flujo? Me imagino que Sí, se me hizo pasada. Ajá. Entonces, la lógica de Boole abreviaba instrucciones. ¿Consideran que es así? ¿Por qué abreviamos instrucciones con la lógica? ¿Se acuerdan de eso? Porque si yo pregunto, si es por este camino, entonces voy a hacer tal cosa y me olvido de la otra, ¿verdad? Pero si es por el otro camino, entonces me olvido de este camino y sigo por este otro. ¿Me explico? O sea, tengo que tomar una decisión y para eso entonces es la lógica que nosotros hemos ido aprendiendo a usar y que acá en informática, en lo que es la parte de programación, la utilizamos muchísimo, ¿verdad? Porque si voy a hacer una instrucción, por ejemplo, si necesito calcular la bonificación de un empleado o necesito calcular la comisión que se ganan por ventas, yo tengo que saber establecer un parámetro, ¿verdad? Si yo digo, bueno, le vamos a pagar el 5% a los vendedores que están entre 15 y 20,000 ventas mensuales, yo tengo que hacer un análisis, ¿verdad? Y en ese análisis, ¿qué hago? Utilizo la lógica de cierto o falso, ¿verdad? O de sí y no. Entonces aquí esto me permite a mí, por ejemplo, indicar si el vendedor no llegó a 15,000, entonces su comisión será nula o será un poco menor. Pero si el vendedor estuvo entre 15 y 20, entonces el vendedor sí va a tener un 5% de esas ventas que él hizo. Y así entonces esa parte lógica nos permite a nosotros ir manejando información al final de forma más rápida. Bien, dice aquí que ya para el año 90 se utilizó entonces las tarjetas perforadas porque ya miren que demoraba de 2 a 3 años. En la anterior demoraba hasta 8, de 7 a 8 años. Y ahí se utilizó entonces, dice, la primera computadora que fue la UNIVAC y que pues ya en estos tiempos se utiliza, no sé si allí se puede ver bien, que ya en estos tiempos para el análisis utilizamos un programa que se llama SPSS o SAS y otros que son programas para análisis de datos, en donde usted introduce o aplica una encuesta o tiene algunos datos, usted los mete aquí en este programa SPS y él te da montones de información, te hace cuadros, te hace los cuadros, te hace las gráficas y ya es más fácil de presentar información utilizando estos programas. Así que así de forma general, pues le di un pequeño pantallazo allí. Bien, ahora ya nos vamos por acá. Los datos, dice. La representación de los datos dentro del ordenador, como ya vimos, las unidades son un bit, que es la mínima unidad de memoria y se corresponde con uno de los valores posibles, que es el 0 y el 1. Y es lo que vemos en la lógica de Boole, ¿verdad? Si es 0, está apagado. Si es 1, está encendido. Si es sí, me voy por este camino. Y si es no, me voy por este otro o no hago nada. Y así, ¿verdad? Byte es la representación de un solo carácter, letra, número, espacio o símbolo. Es la mínima unidad de información y un byte equivale a 8 bits. El kilobyte, que es un conjunto de 1024 bits. El megabyte, que es igual a 1024
kbytes, el gigabyte que es igual a 1024 megabytes y el terabyte que es igual a 1024 gigabytes. Así que esa parte es importante que ustedes pues la aprendan un poco, porque de ahí en adelante ya usted, no es que se hace experto, pero ya sabe cuando tiene un equipo y tiene esta capacidad, ya usted sabe cuántos bytes o kbytes o gigabytes o megabytes tiene ese equipo. Bien, conclusiones. Alguien que me lea esas conclusiones allí. Si se ve desde allá. Bueno, profesora, ¿me escucha, verdad? Sí. Ok, bueno. Bueno, lo que se ve aquí dice las conclusiones. Un sistema de procesamiento permite realizar operaciones a velocidades que no nos imaginamos. Esto aporta a las diversas actividades del mundo eficiencia y rapidez en el manejo de información necesaria y oportuna. Las unidades de medida son representadas por el ordenador por 1, Unos S y y 0, unos y ceros. Unos y ceros. 1. Ok. Unos y ceros es lo que quiere decir allí. Ok. Parte importante. ¿Qué comprendimos entonces de este tema? Un tema básico. ¿Qué comprendimos? Alguien que me diga. ¿O no comprendimos nada? A ver, alguien que me diga. ¿Qué comprendimos? Bueno, profesora, por mi parte, bueno, se dio como algo de lo que sería en sí lo que abarca todo lo que sería un componente, los componentes en sí de un computador y en sí cómo está, vamos a decir, que aplican en lo que es el procesamiento de datos. Eh, También la cantidad en sí, lo que serían los bytes y los bits, y en sí como un poco de historia adicional. Sí, cómo están divididos cada uno iniciando desde la unidad de información, iniciando desde la más básica que dice allí, que es el 1 y 0, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos siempre que tener claro allí. Y algo importante que ustedes deben manejar siempre es esa parte. Saber que los datos se representan a través de esta información que vemos aquí, iniciando por lo básico que es 0 y 1 y terminando con terabytes. Y creo que ya hay un poquito más, esa no se las coloqué allí, de información. Ya a ustedes pues les queda buscar esa parte allí. Muy bien, entonces termina aquí. Vamos a buscar acá en lo que es voy a dejar de compartir por acá. Y les voy a buscar la asignación que tienen para esta semana. Vamos a ver aquí.
Ok, ya se las muestro acá. Bien, aquí les muestro. Ok, antes de, hicimos el comentario. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Ok, les muestro acá la tarea para que ustedes me pregunten si tienen alguna duda. Y aquí está. Realice las siguientes actividades de acuerdo a lo observado en clases. Ok, algo que no les expliqué aquí y que sí les voy a, antes que, esto que está aquí es parte de la tarea, pero acá en la parte de abajo hay algo que necesito que veamos. Y es esto que está aquí. Para hacer una tareita que hay aquí, necesitamos utilizar esta tabla que ustedes ven acá. Esta tabla de códigos ASCII o de códigos ASCII es bien sencilla, pero es para que ustedes logren transformar algunos de los datos que ustedes ven aquí. Por ejemplo, escribe cómo sería la secuencia de bits. Recuerden que cada carácter va a tener cuántos dígitos binarios. Por ejemplo, la letra A, ¿cuántos dígitos binarios va a tener? Utilizando, ¿qué dijimos? Va a tener un byte que son 8 dígitos binarios. Bien, aquí observen que si yo necesito buscar cuánto representa la letra A en binario, ¿dónde tengo que buscar? ¿En qué tabla? Perdón, ¿en qué columna? En donde está el carácter aquí, ¿verdad? Si es en mayúscula, ¿cuánto entonces es el valor de ella? 0110, 001, porque recuerden que les decía que cada carácter va a estar empaquetado en 8 dígitos binarios. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo, en la parte de abajo. Soy feliz, Cristo me ama. Tengo que buscar desde el asterisco que inicia hasta el asterisco final. Y aquí ustedes observan cómo va a ir el empaquetándose. Lo primero que tengo que hacer es buscar el valor del asterisco. Aquí tengo el valor del asterisco. 0, 100, 0010. Vamos a ver si es cierto. 0100, 0010. Bien, S. Ahora me toca buscar la S. Observen que todo está en mayúscula. Tengo una coma por aquí. O sea que no puedo dejar ningún carácter porque todos ellos van a tener un valor en binario. Ok, S. 0111, 0011, hasta aquí. Y usted puede irlos sombreando y empaquetándolos de 8 en 8. La O. Aquí lo tengo. 0110, 0011. Vamos a mover esto por acá. 0110, 0111. Aquí está. Siguiente. Y. Aquí está. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer? Si observan aquí, es solamente ir respondiendo. Aquí tienen los criterios y transformar lo solicitado. ¿Cuál es lo solicitado aquí? Por aquí. Aquí tendríamos que contar cuántos dígitos
ocupa la palabra hola. Es importante, recuerden, considerar lo que es las comillas. Perdón, que les dije asterisco y es comilla. Escribe cómo sería la secuencia de bits que le llegaría al ordenador cuando escribimos la palabra. Observa, toda esta palabra va a ser bien grande. ¿Y cuántos bits ocupa? Una memoria USB tiene una capacidad de 8 GB. Podría guardar ella una película de 3 películas de 2 GB cada una, 50 fotos, eso ya usted lo analiza allí dependiendo. ¿Cuánto equivale a 1 terabyte? Escribe tu nombre, apellido y lo transformas en los binarios que están allí. Si tengo la fecha de hoy, observo cómo el computador la lograría visualizar. Bien, esa es la tareita, miren que es bien sencilla. Y por acá en la parte de abajo les coloqué un valor agregado que es algunos de los códigos ASCII, lo que hace. Y esta que está aquí, que es una tablita también que se utiliza con el teclado ASCII. Y es, por ejemplo, si yo quiero sacar con mi teclado la palabra o algunos códigos que aquí se ven medio borrosos. Por ejemplo, si quiero sacar la N utilizando en mi computadora ¿cómo les digo? La tecla de Alt y el número que está allí, simplemente presiono aquí Alt en mi teclado y coloco 78. Vamos a buscar aquí. Al 78. Mi teclado está sensible. Si presiono al 206, vamos a ver qué me sale. Si presiono al 159 y así sucesivamente, trabajamos con el código ASCII utilizando de mi teclado el comando ALT. Y aquí hay una breve explicación de esto, no les coloqué tarea. Esto es un valor agregado aquí que les estoy colocando para que ustedes lo tengan, ¿sí? Aquí, cómo se representa la información. Esta parte, pues acá, es un contenido adicional que ustedes deben tener para el tema del examen. En el examen, pues aquí sí utilizo esta partecita que ya la vimos allá y es una sola página con todos los datos. Usted puede hacer esto en una página nueva porque aquí lleva estas indicaciones como la portada, el índice, introducción, las respuestas y las conclusiones de su tema. Muy bien. ¿Preguntas allí, chicos? Les había puesto taller 2, pero es el taller 1. Así que eso lo tengo. Profesora, ¿eso para cuándo es? Eso es para... lo hacemos para el día domingo 29. Bueno, estoy procurando dejarla para el día anterior, pero si el domingo haya problemas con el internet, entonces lo ponemos para el lunes. Y para mañana, entonces, nos vemos un rato porque necesito hacer un pequeño quiz que va dentro del tema de su evaluación de hoy sobre el tema de hoy. Así que mañana es bien rápido, bien sencillo. Entramos, hacemos el quiz y nos retiramos. Así que bueno. Profesora, ¿y ese quiz es nota? Sí, es para nota. Es correcto. Así que tienen que repasar. Yo les subo eso en un ratito para que ustedes lo tengan. Y esto es un quiz sencillo. Así que no se preocupen porque puedan salir mal o algo así. Es un quiz sencillo. ¿Y ustedes? Una consulta. Esto va directo a Moodle, ¿verdad? Ahí lo va a subir. Sí, esto lo subo. Bueno, vamos a ver si... Déjenme checar a ver si ya se arreglaría Sí, la página.
Yo estaba intentando acá en la computadora y en el celular y no me da acceso. La página es como que está caída aún. Desde ayer, un compañero Sí, mencionó. ya se arregló, parece, miren. Déjeme pasar lista ya que estoy aquí. Ya se está acabando la hora. ¿Tienen clase? Con alguien ya mismo. Déjenme ver si puedo pasar aquí rapidito la clase de hoy. O si ustedes me dicen que prefieren hacer el quiz mañana, digo, el lunes rapidito, lo hacemos el lunes. Me dicen. Vamos a ver. Lunes. Josué. El lunes. Ok, Josué. Presente, profe. Saray. David. Cristel. Yarisbet. Presente, profesora. Yasdani. Presente, profe. Karim. Isaac Gómez. Thais Gómez. Karim presente. Profesora, Karim. disculpe, yo estoy presente, Isaac Gómez. Isaac, ok. Karim, tienes que arreglar tienes que entrar, creo que es allí donde imprimes tu recibo y intentar imprimirlo porque acá te aparece asterisco. ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿Te mal prematriculado? Ajá, que te falta un paso allí. Creo que es que ustedes deben entrar a la página otra vez, no me acuerdo, es que esa parte siempre me cuesta cuando los estudiantes, pero siempre me gusta decirles para que al final no tengas problemas. O sea que tienes que entrar a donde se imprime el recibo, hacer como que lo imprimiste, él se va a imprimir aunque no tengas la impresora y ya después debe quitarse el asterisco. Ahí voy a estar pendiente de esa parte. Ok, gracias, profe. Thais Gómez, ¿no? Antonio González. Gabriel Montero. Presente, profe. Nahum Morán. Presente, profe. Justin Moreno. Presente. Carlos Otero. Presente, profesor. Profesora. José Peña. Yomar Pineda. Presente, profesora. Saidet Pinzón. Presente, profesora. Adver Piti. Presente, profesor. Adver, todavía te sale el asterisco. Sí, profesora, eso que le mencioné en el chat, entonces, ¿cómo corrijo eso? Ajá, tienes que hacer esa parte. Esa parte creo que es que van a donde se imprime. No sé los demás si lo hicieron así, que le puedan ayudar. Profesora, él tiene que imprimir la constancia. Ya de ahí se arregla el problema. Es lo correcto como usted mencionaba. Pero ¿en qué parte está eso para que él tenga claro esa parte? Bueno, al ir al pago de matrícula web aparece una sección ahí donde está la línea de lo que sería el recibo, en donde dice ver factura y lo imprime. Ajá, aunque no se imprima, o sea, queda como en el aire, pero Sí. Al hacer eso, él te quita el asterisco para que lo tomes en cuenta. Ok, Daniel Rojas. Samuel Rojas. Presente, profesora. Mira estas Edwin. imágenes. Presente, profesora. Mi celular que esté activo. Edwin Rovira. Presente, profe. Daniel no está, ¿verdad? Daniel Rojas, ok. Raúl Sánchez. Presente, profe. Y Jonathan Sánchez. Presente, profe. Yamir Santo. Emilda Santos. Presente, profesora. Y Joaquín Urribarra. Joaquín también tiene el problema del asterisco. Para que lo
le digan. Ok, chicos, antes de irnos, pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad en esta semana de volverlos a ver y que me los guarde y los bendiga en su camino y a sus familias. Amén. Amén. Bueno, entonces, Amén. Muchas gracias. nos vemos. Entonces me dijeron que no quieren el quiz mañana, entonces nos vemos el próximo lunes. Pues. O si lo quieren, me dicen, pues me escriben. Profe, lo queremos mañana. Ajá, dime, Ahmed. Profe, a mí no me llamó. Ahmed, vamos a ver, Ahmed. ¿Será que no estás en la lista? Profesora, para consultar el asterisco ese allá mismo en la universidad. Déjame ver. Ahmed, sí te llamé. Ya estás ahí en lista. ¿Quién fue que me preguntó? Joaquín, profesora. Ajá, no, Joaquín, dice que tienes que hacerlo ahí mismo. Entras en la página de la UNACHI y buscas allí la opción esta de imprimir factura, fue que dijeron por allí. No sé, es que no sé bien. Ahí mismo entras y entonces imprimes la factura como si se fuese a imprimir. Ella no se va a imprimir, obviamente, si no tienes la impresora. Y debe volver otra vez ya regresa y ya me debe aparecer acá. Deben hacerlo y me escriben entonces acá al celular. Si tienen alguna duda o si alguien lo puede ayudar a los que tienen ese problema. Entonces nos vemos la próxima semana. Pues. El quiz sería el otro lunes y continuamos con el siguiente tema. Y allá sí, entonces el martes hay una sustentación que es el 31. Ok, chicos, los dejo pues y que estén bien. Que Dios me los guarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Chao, profesora. Hasta luego. Profesora, una consulta. ¿Usted en qué sección sube los